Silvia Fandos es optometrista desde 1983, formada en la Escuela Universitaria de Óptica y Optometría en Terrassa. Tiene su consulta clínica privada en Mataró, Barcelona, de alta especialización clínica. Ha trabajado en diferentes consultas oftalmológicas y está especializada en terapia y rehabilitación visual, como de la ambliopías y estrabismos, la adaptación de lentes de contacto, contactología avanzada y orto-K. Está especializada también en la eficacia del procesamiento visual, visión y aprendizaje, visión y deporte, reflejos primitivos, traumatismos cráneocefálicos, y todo en combinación con el estudio de la posturología. Cree en los puentes entre profesionales y en la necesidad de colaboración entre osteópatas y posturólogos. Su filosofía que el sistema visual forma parte de un todo le lleva a dar una visión global y holística a sus terapias, ayudando a sus pacientes a usar su visión para mejorar su relación y adaptación al entorno. Buenos días. Buenos días. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y hoy te traemos una sorpresa especial. Tenemos aquí a Silvia Fandos. Gracias por estar aquí. Ya, como habrás visto en la introducción, es una especialista en optometría y va a hablarnos de unas cuantas cosas interesantes y algunas de ellas sorprendentes. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado y para poder dar a conocer la profesión, que es una gran desconocida y además interactúa con muchas otras profesiones. Silvia, ¿qué es la optometría? La optometría es una disciplina, una profesión que no se conoce apenas. Conocemos al óptico de la tienda, pero no al óptico optometrista. Es una profesión que está dentro del ramo sanitario, no médico, y que lo que hace es detectar, prevenir y tratar trastornos visuales. De tal manera que para poder ayudar a tener una mejor eficacia visual. Silvia, una cosa que nos llama mucho la atención es que la optometría no solo tiene que ver con problemas de la visión, ¿verdad? Hay quizá alguna relación también a nivel comportamental, lo que se llama optometría comportamental. ¿Nos podrías hablar un poco de ella? Efectivamente, la optometría son unos estudios reglados por la universidad. Actualmente es un grado de diplomatura lo que se ejerce y no existe una regularización o una regularización de la especialización. Simplemente hacemos la carrera universitaria y a través de diferentes grados, posgrados, de cursos de posgrado o bien de cursos que se hacen a través del Colegio de Ópticos o diferentes asociaciones o diferentes profesionales, nos vamos formando a lo largo de nuestra profesión, de nuestra vida. No tenemos que olvidar que somos profesionales de la salud y que nuestro trabajo es como ópticos, optometristas, pero sí que es cierto que existe la optometría comportamental como una optometría diferente, que ha evolucionado de forma diferente. Eso no quiere decir, y no hemos de olvidar, que nos dedicamos a los ojos. Le llamamos optometría comportamental, puesto que viene de los años 50-60 de la psicología comportamental. Yo le llamaría optometría holística. ¿Por qué? Pues porque relacionamos la optometría con los demás sentidos, a nivel motor, a nivel auditivo, a nivel motriz y a nivel propiocepción. Lo que hacemos es tener en cuenta los otros sentidos, todas las vías de entrada sensoriales, aparte del ojo, y poderlo integrar para que pueda la terapia que se pueda efectuar en un problema determinado para que pueda ser más efectiva y, si conveniera, poder derivar a otro profesional. La optometría ha evolucionado, entonces ha pasado de ser una optometría clásica a una optometría más comportamental. Optometría clásica, graduaban, ves bien, no ves bien, agudeza visual y ya está. Optometría funcional se basaba en la función, cómo funcionaba. Y la comportamental lo basa todo a nivel más holístico, a nivel más
neurooptométrico. Como muy bien sabes, Silvia, existe lo que se denomina el sistema tónico postural, que es una parte del sistema nervioso que se encarga de recibir información de los denominados captores posturales, que son órganos importantes para este sistema para recoger información tanto del medio que nos rodea como propia del propio organismo, para organizar la postura corporal, para que el cuerpo en pedestación, por ejemplo, se exprese de una manera determinada, digamos, en el espacio. Entonces hay diferentes captores, como puede ser los ojos, los pies, la articulación temporomandibular. Entonces puede darse el caso que la alteración en cuanto a cómo recoge esa información uno de esos captores, que haga que una persona tenga alterada la posición corporal. Por ejemplo, pueda tener una escoliosis derivado de esto. Entonces, ¿podrías hablarnos un poco más sobre qué papel cumplen los ojos en este sistema? Pues en realidad cumplen más de lo que parece. Los ojos llevan también su musculatura, tienen su musculatura y, como bien dices, es un captor importante. Nosotros nos mantenemos en equilibrio gracias al sistema vestibular, pero a los ojos también, aparte de los pies, el sistema propioceptivo. Entonces, si los ojos no tienen una buena movilidad, si su musculatura no está correcta, si no hay unos buenos ejes visuales, no hay una buena visión binocular, pueden aparecer deficiencias en otras partes de nuestro cuerpo. Entonces, lo importante es saber qué parte es la que está causando el problema para poder incidir en ese espacio. ¿Y entonces qué tipo de alteraciones posicionales del cuerpo podemos encontrarnos debido a una alteración en la motricidad ocular, ¿no? ¿Lo digo bien? En la motricidad, sí. Pues desde dolores de espalda, cifosis, escoliosis, hasta pies valgos, pies cabos, dependiendo de la posición o hacia dónde se dirige la mirada o si hay algún problema. Esto es decirlo muy a grosso modo, ¿no? Tendríamos que hablar de estrabismos, tendríamos que hablar de diferentes causas que lo pudieran originar, pero sí que podría ser una consecuencia. ¿Tienes algún caso en que nos podrías demostrar de qué manera realmente los ojos afectan la postura global del cuerpo? ¿Nos podrías compartir algún caso de este tipo? Bueno, se me ocurren varios casos, pero ahora recuerdo el de un niño que su postura ya cuando estaba sentado era totalmente errónea. Yo le detecté unos problemas a nivel oculomotores, de limitaciones en cuanto a la motilidad, aunque vi que el problema podía venir de más de base. Entonces, en estos casos, sí que lo que intento es derivar al profesional que creo que tiene que pasar primero. Es lo que hablábamos de la optometría comportamental, que podemos detectar, por la formación detectamos que por mucho que yo le trabaje los ojos, si esa estructura no está bien, seguirá mal, los ojos van a seguir mal. Podemos arreglarlos por repetición, se van a habituar a ver de otra manera, pero volveremos a lo mismo. Entonces, en este caso tenía una espalda completamente curvada, pero muy exagerada, una cadera más alta, con bueno, un desnivel importante, y fue derivado al osteópata. Estuvo unas cuantas sesiones y cambió la manera de posicionarse. En aquel momento intervinimos nosotros, arreglando el problema visual que se había detectado, básicamente oculomotor. Y este es el éxito del caso. Es decir, la combinación sí. de... Combinación en muchos casos, ¿no? Sobre todo cuando hay un tema postural, hay que valorar, ¿no? ¿Quién entra primero? ¿Dónde trabajamos? Puede ser un problema vestibular o puede ser un problema de la mordida. Si existe un problema de mordida, derivas al dentista especialista en ese tema, ¿no? ¿Y qué problema exactamente tuvo con los ojos que lo pudo también ayudar a provocar este problema de columna?
Yo no sé si la columna fue la que provocó el problema de los ojos. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Ahí está la broma, ¿no? Entonces, pienso que primero había una estructura que no era correcta, en este caso. Es decir, que puede generarse como una especie de bucle, ¿no? Incluso. Exacto, se puede generar un bucle muy fácilmente. Es decir, que una columna desviada, en este caso escoliótica, puede generar una asimetría tensional, digamos, suboccipital, en los músculos cervicales, y que tensionalmente, a través del tejido conectivo, pueda alterarse la relación de tensiones en los músculos oculares y que esta alteración en la motricidad ocular vaya acentuándose con el paso del tiempo, alimentando a su vez la actitud escoliótica, ¿no? Sí, con lo que, bueno, en realidad este niño vino porque tenía un problema a nivel de rendimiento escolar. Claro, normalmente acuden por este tema. ¿Por qué? Porque no hay una buena eficacia visual o piensan que puede haber algún problema y les han dicho que a lo mejor aquí pueden mirarte o valorarlo. Entonces, bueno, el problema se derivó, o sea, venía por un problema de rendimiento escolar y acabó pues tratando varias cosas a la vez. Como bien dices, el tema de las tensiones oculares, si esto no se soluciona, pues está claro que no funcionará bien binocularmente, no tendrán los buenos movimientos de seguimientos ni de sacádicos tan importantes para la lectoescritura y aquí entramos en el bucle si no se soluciona. Hay, por ejemplo, el tema del test de convergencia ocular, ¿no? De que cuando se acerca, digamos, un bolígrafo o un instrumento al entrecejo, que los ojos tienen que moverse con una velocidad y, digamos, ambos simétricamente al objeto que acercamos a la nariz. En el caso de que haya un déficit de convergencia de un ojo, es decir, que un ojo no se acerque bien a la línea media, eso podría generar incluso una actitud, una modificación de la posición de la cabeza de la persona, ¿no? Por supuesto. Y esa posición de la cabeza arrastrar incluso al resto de la columna vertebral para orientar un ojo que tiene dificultad, si por ejemplo este no converge, para poder ver bien los objetos que están en el otro lado. Yo quizá lo que más veo en estos casos, cuando en insuficiencias de convergencia, en hipoacciones o hiperacciones de alguna musculatura, sobre todo de los orbiculares del ojo, lo que veo es pequeñas inclinaciones de cabeza compensatorias, porque suelen ser grados de desviación muy bajos que compensando ya lo tienes. Pero claro, eso a la larga ocasiona problemas más importantes. Una vez oí, no sé hasta qué punto eso es cierto o no, cuando estudié posturología, el hecho de que un estrabismo es una modificación ocular importante, ¿no? Que en muchos casos, cuando se produce una alteración así significativa, el sistema nervioso es capaz de anular la información incorrecta de manera sencilla, pero cuando se trata de desviaciones pequeñas, le cuesta mucho más al sistema nervioso gestionar esa alteración que lo es, no lo es, lo es, no lo es, y entonces eso puede llegar a generar más problemas, ¿no? Más estrés al sistema nervioso, me lo imagino. Pequeñas alteraciones en un estrabismo a veces originan más problemas, ya que intentas hacer una compensación, ya sea frunciendo los ojos, girando la cabeza, inclinando la espalda, cualquier cosa que pueda compensarlo. Entonces, un estrabismo, primero hay que determinar qué tipo de estrabismo, hay muchos tipos de estrabismo, a veces se puede solucionar con las gafas, si es un estrabismo acomodativo, pero sí que es cierto que crean unas imágenes diferentes y en muchos casos suprimen la visión de un ojo. Cuando se produce un estrabismo, si un ojo, y si hay ambliopía, si ese estrabismo además se acompaña con ambliopía de un ojo, con el ojo gandul, ¿sí? Que puede ser de un ojo o de los dos. Si se acompaña con ambliopía, entonces ya todavía es mucho más la diferencia que tiene que soportar el cerebro para poder ver o fusionar las dos imágenes que recibe a través de los ojos.
Entonces estamos también delante de que bueno, uno puede experimentar mayor fatiga incluso, ¿no? O menor capacidad de concentración, podría ser. O... Menor capacidad de concentración, puede suprimir la visión de un ojo perfectamente. Si mi cerebro dice, a ver, me está llegando una imagen que la veo, me llega otra imagen que no soy capaz de juntarlas, porque una es muy diferente de la otra, no las puedo juntar. Entonces, ¿qué hago? Anulo la visión de un ojo, es mucho más cómodo. Y hay casos que no se detecta hasta una cierta edad, porque son niños que tiran bien, que no tienen problemas de aprendizaje, que no les ocasiona ningún problema de aprendizaje y llegan un poquito más tarde. Eso no quiere decir que no se pueda solucionar, que no podamos intervenir. Gracias a la neuroplasticidad cerebral podemos actuar. En lo de que hasta los 7-8 años es que ya no se puede hacer nada más, hasta esta edad, eso es falso, eso es un mito. Personas con 70 años, personas con 50 años los tenemos en terapia visual. Evidentemente la plasticidad no es la misma, pero se originan nuevas vías, nuevas rutas. A mí se me ocurre otra pregunta. Sí, claro. Y es el hecho de que sabemos que tenemos un ojo director, ¿no? El ojo director es el ojo predominante, que lo podemos descubrir colocando, digamos, las manos alejadas, enfocando con los dos ojos abiertos un elemento y cerraremos un ojo y veremos cuál de los dos es el ojo director. En mi caso es el ojo derecho. ¿Sí? Pero yo soy zurdo, pero soy diestro de pie. Bueno. Es decir, que tengo en principio lateralidad contrariada, de pie-mano, digamos, pero ¿guarda alguna relación el hecho de que haya digamos, un ojo dominante con digamos, la dominancia de las extremidades? A ver, esto también hay muchos mitos. Sí que es cierto, hay un tema de lateralidad importante. Tienes una dominancia cruzada, yo también estoy cruzada. Okay. Eres bueno en los deportes seguramente, y sobre todo los de que sea tenis, pádel, todo lo que se suponga una coordinación. En ping-pong gano yo, ¿eh? Cuando la dejo. Todo lo que sea una coordinación mano-ojo probablemente seas bueno, si las condiciones físicas acompañan. Entonces sí que es cierto que hay problemas de aprendizaje que valoramos el tema de la lateralidad cruzada, puesto que quizás son problemas de inmadurez a nivel sensorial, de inmadurez de edad perceptuales que no corresponden, y en ese caso, si vemos que puede influir en ese aprendizaje, lo intentamos compensar. Siempre hablaría yo de dominancia sensorial cruzada, es la que ocasiona más problemas. Dominancia motora no. Y entonces habría que valorar dominancia de lejos, dominancia de cerca, ¿qué es lo que usamos más? La visión de cerca, ¿dónde nos va a influir más en el aprendizaje? En visión de cerca, que es algo que todavía en algunos sitios no se valora. ¿Hay una manera que los padres pueden detectar que si sus hijos tienen algún problema visual? Bueno, yo creo que lo que tienen que hacer es mucha observación, observar tanto los padres como en la escuela. Debería, porque pasan muchas horas allí, evidentemente la responsabilidad es de los padres, ya tienen bastantes en las escuelas, pero sí que podemos observar si el niño se tapa un ojo cuando mira la tele, si gira o tuerce mucho la cabeza al escribir, si se acerca mucho, si su postura a la hora de leer, de coger algo de cerca, se acerca demasiado. Podemos detectar si es torpe, si a veces niños que son torpes pueden ser por un problema visual, se me ocurre más. Comprensión igual. Comprensión de lee, lectura, ¿no? Un problema de lectoescritura, por ejemplo, que no agarren bien el lápiz, porque ahí ya entraríamos en un tema a nivel de desarrollo, más que un problema de aprendizaje, que es de lo que más hay, prácticamente un problema de desarrollo. ¿Desarrollo en qué sentido? Desarrollo, pues que no han gateado, que no han efectuado todas las fases motoras que deberían haber hecho, ya que el desarrollo parte del desarrollo motor. Todo el desarrollo sensorial, el primero es el desarrollo motor. Entonces todas están relacionadas, el desarrollo de la visión, el desarrollo de la audición
desarrollo motor tienen diferentes fases. Se empieza con fases monolaterales y acaban con fases bimanuales, visualmente binoculares, biaurales, o que simplemente que los vean con una mala postura. O sea, es fácil observar cuando un niño se posiciona, es fácil verlos desnudos y observarles la espalda. Por ejemplo, el niño que os he comentado antes, que presentaba una desviación en la espalda, ese niño, vamos, es que cantaba, era visible totalmente. Entonces os comenté que lo mandé al osteópata, pero no os comenté cómo pude intervenir en este caso. Poniéndole, es muy evidente cuando le pones unos prismas gemelos o unos prismas que se utilizan, ¿no? Vamos a explicar lo que son prismas para que la gente entienda. Son unos sistemas visuales que lo que hacen es cambiar la percepción del espacio y se utiliza mucho en temas de posturología o en temas de terapia visual. Son gafas de rendimiento que se utilizan en un momento dado y probablemente al cabo de unos meses se tengan que sacar. Pues fue ponerle unos prismas de este tipo, posturales, y su espalda cambió completamente, ya como podréis observar. Okay. Es decir, que lo que vemos en las imágenes es el cambio que se produjo simplemente por colocar los prismas. Sí, pasa que en este caso no quedaba bien resuelto, yo creo que primero había que trabajar la estructura. Estructuralmente. Entonces, a ver si lo entiendo bien, el prisma es, digamos, una lente que tú te colocas delante de los ojos y hace que el espacio esté colocado en una posición diferente a la que lo está en realidad para obligar al sistema nervioso a trabajar en un sentido determinado. Sí, yo creo que donde actúan es en la propiocepción, básicamente, ¿vale? Que allí lo incluiríamos todo, ¿no? Te cambia el espacio, te cambia la postura. ¿Qué factores afectan la visión? ¿Qué es lo que la puede deteriorar o qué es lo que la puede mejorar? Bueno, dejando al margen factores genéticos, factores biológicos, fisiológicos, de enfermedades, dejando al margen esto y dejando al margen que se lleve una buena alimentación, que se lleve una vida sana, que se practique ejercicio, que no tengas malos hábitos como consumo de alcohol, tabaco, etc. Dejando al margen todo esto, actualmente podríamos decir que con el uso de las nuevas tecnologías, con las pantallas, móviles, tablets y demás, yo creo que ahí es donde la visión experimenta un estrés visual que no se conocía o que no ocurría. Podía haber un estrés visual por diferentes motivos, pero no tan abundante como existe ahora. En realidad, el uso de todas estas pantallas, no tenemos que darle la espalda a las nuevas tecnologías, está claro, pero tenemos que ser conscientes y sí que tener una serie de medidas para evitar posibles problemas. Los teléfonos móviles, las tablets, todas estas tecnologías utilizan LEDs y que emiten un espectro de azul. Este azul que emiten tiene una longitud de onda parecida al espectro azul que emite el Sol. ¿Qué quiere decir eso? Que si utilizamos estas pantallas por la noche o a unas horas muy tarde, esa emisión de luz azul lo que podría hacer es alterarnos el ciclo del sueño, puesto que altera la síntesis de la serotonina, bueno, la regulación de la serotonina. Y el hecho de estar enfocando la visión tanto tiempo a una pantalla o pues bueno, si alguien tiene que escribir, por ejemplo, cuando uno está estudiando en la universidad, que está, bueno, ahora cada vez menos, porque cada vez se utiliza más el ordenador, ¿no? Pero si uno tiene el foco de visión enfocado de cerca, ¿esto podría deteriorar la visión de alguna manera? Deteriorar el sistema, la eficacia visual o el sistema visual, la visión como visión, sí. Se habla de que esta luz azul perjudica también a la retina. Se está hablando de esto, se están haciendo filtros para poner en las gafas cuando se utiliza mucho este tipo de tecnologías
Y también yo lo que pienso es que hay que tener unas medidas de prevención, que es que para mí es el 20-20-20, que es muy americano esto, 20 minutos mirando la pantalla, descansar. Cuando descansas miras a 20 pies, que serán unos 6 metros, y estar 20 segundos descansando, como mínimo. Entonces, tener esta prevención es muy importante. Y no usar las pantallas de noche por posible alteración del sueño. De hecho, muchos móviles llevan ya un filtro incorporado que puedes colocar, que puedes decidir de ponerlo, que ves que la pantalla se pone más amarillenta, para evitar esa longitud de onda que podría afectarnos. Entonces, ¿hay algunos ejercicios que podríamos hacer para mejorar la visión si usamos la pantalla del ordenador de forma regular diaria? Bueno, sí, hay ejercicios. Uno de los ejercicios sería, estoy trabajando ahora aquí, estoy enfocando de cerca, intento enfocar algo de lejos y hasta que no lo vea nítido no paro. Y vuelvo a enfocar de aquí y vuelvo a enfocar de allí. Así trabajamos lo que es el enfoque y damos más flexibilidad de acomodación, que es una de las funciones más alteradas en los casos que no se puedan hacer estos ejercicios. En los casos en que los trabajos cada vez son más intelectuales, utilizamos menos la visión de lejos y mucho la visión de cerca. Y eso nos induce a trabajar con visión de cerca. Si no tenemos la precaución de hacer esos descansos, podemos inducir a veces una miopía. Hay miopías funcionales que empiezan por ahí. Hay una presbicia que se da antes de hora. Entonces es importante hacer este ejercicio y sobre todo ejercicios de oculomotricidad. Mirar a un lado, mirar a otro, contar 5 minutos, contar 5 segundos, 5 segundos. Mirar en todas las posiciones de mirada, en el eje horizontal, vertical, oblicuo y rotaciones, hacia un lado y hacia otro. Bueno, después por delante una pared de 4 esquinas y haces fijaciones. Miro allí, intento mirar allí, hago movimientos para que la musculatura del ojo esté trabajando. Si no es que estamos enfocados en espacios cada vez más limitados. Sí, más cortos también. Más cortos. Sí que hay que mirar más hacia el horizonte. Eso es, visión amplia. Eso es. Silvia, nos gustaría saber también cada cuánto es necesario hacerse un chequeo visual y aprovechamos para recordar que Silvia tiene su centro en Mataró, se llama Optometría Mataró, está cerca de Barcelona, así que todos aquellos que queráis ser atendidos por ella estáis invitados. ¿Y nos puedes comentar, por favor? Sí. En principio, si existen factores de riesgo genéticos, biológicos que lo indiquen, desde el minuto 1 habría que hacer una valoración, que en ese caso también está más indicado un médico oftalmólogo, sobre todo si existe algún tipo de patología. A nivel visual, de refracción, podemos valorarlos desde bebés hasta cualquier edad nosotros, dentro del sistema visual propiamente dicho. Pero si lo que quieres es hacer una valoración en prevención de patologías, deberían ir al oftalmólogo. Si no es este el caso, pues las revisiones serían precisas, yo creo que a los 3 meses, a los 6 meses, entre 2 y 3 años, y las más importantes serían de 2 y 3 años, y a partir de los 5 o 6 años, que es cuando empiezan con la lectoescritura. Entonces es una buena época para valorarlo. Y a partir de ahí, cada año, una revisión, es importante. Antes mencionaste algo sobre la alimentación y me preguntaba cuál es tu opinión al respecto en cuanto a la alimentación y la visión. Bueno, la alimentación influye en todos los aspectos y en uno de los aspectos que podemos hablar es de la visión. Una buena alimentación a nivel visual sería que tuviera pues,
no se sale de nada de otro tipo de alimentación, pero sí que tiene que tener una buena ingesta a nivel de vitamina A y a nivel de aprendizajes, a nivel más de neurodesarrollo, podríamos hablar de ácidos grasos esenciales del omega 3 en las proporciones adecuadas para que hagan efecto. El omega 3 que viene en el tetrabric no es suficiente, deben haber unos aportes. Entonces, si la alimentación es la adecuada, no hay necesidad de aportar nada más. Lo que pasa es que no solemos aportar el omega 3 necesario con la alimentación. Y vitamina A, hay muchos niños, me he dado cuenta a lo largo de todos estos años, que todavía les cuesta comer fruta y verdura y tampoco se hace nada más. Entonces ahí el aporte de vitamina A es muy débil y es importante para todas las estructuras del ojo. Aparte que la vitamina A actúa de catalizador en muchas de las reacciones químicas que se puedan realizar en la bioquímica del ojo. Sí, es que realmente, bueno, literalmente lo que comemos se convierte en nuestras células. Así que de ahí la importancia de estudiar y conocer. Somos lo que comemos, ahí está, ¿no? tal cual, literalmente. Bueno, de ahí también la importancia, la colaboración que hacemos con Jesús y Lucía, que es todo un curso de la alimentación y la microbiota intestinal también, cómo desde la alimentación y cómo desde tener unos intestinos sanos podemos eso, digamos, traducirlo a una salud general en el organismo. Y bien, pues te agradecemos muchísimo, Silvia, que estés aquí con nosotros. Has puesto otro grano más para entender la complejidad del cuerpo humano, para entender el holicismo del cuerpo humano, que es uno de los enfoques claros que desde Physium Yoga tenemos, de cómo las diferentes partes del organismo se influencian entre sí y cómo es importante tenerlas en cuenta todas ellas pues, para tener un buen estado de salud. Muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros, porque la profesión pueda ser más expandida y más conocida. Bueno, en realidad se conoce muy poco. Y eso es lo importante realmente, de colaborar y saber cuándo derivar. O sea, también como profesores de yoga, saber cuándo puedo derivar mis alumnos, que aunque sean niños o adultos, pero saber si veo, pues, si tienen una hipertrifosis, pues igual puede haber también un problema visual. Si la persona no ve bien, pues cada vez se va acercando al objeto que quiere manipular o que quiere ver y cada vez se escoge una postura peor y peor. Entonces también como profesores de yoga para nosotros es importante saber qué hacen los demás profesionales para que yo pueda derivar, porque por muy buenos ejercicios que hagamos, y que son fabulosos, pero no puedo realmente mejorar el estado de salud de la persona si no voy a las causas, si solamente hago estiramientos y extensiones o flexiones, pero realmente no abordamos el problema desde la base. Y de ahí la importancia de colaborar y conocer lo que hacen otros grandes profesionales. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Y ahora nos encantaría escucharte. ¿Qué tipos de ejercicios crees que podrías compartir con toda la comunidad, con todos nosotros, para mejorar la visión? Ejercicios que haces del yoga o igual también de otras disciplinas. Aquí queremos enriquecer la conversación y realmente ir alimentando uno el otro con un conocimiento que mejore la salud de todos. Como siempre, la conversación más rica está en physiumyoga.com. Y ya que estás ahí, aprovecha y suscríbete a Logos para recibir mucho material didáctico y la revista multidisciplinar que editamos, Yoga Therapy Science. Y como siempre, te pedimos que te cuides, cuídate muy bien, cuida tu visión, cuida tu mirada, cuida la conciencia que observa. Porque si te cuidas a ti, nos cuidas a todos. Somos literalmente un solo cuerpo. Gracias por tu presencia y nos vemos pronto. Namaste. Namaste. Ready? Yes, I think so. We are Ready. ready. We are